Saludos, mi nombre es Mirabal Mendoza, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro, y hoy les voy a dar a conocer sobre los sujetos de la relación laboral y el contrato de trabajo. Sujetos de la relación laboral, patrono, artículo 40. Es la persona natural o jurídica que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene su cargo una empresa, establecimiento, explotación o faena de cualquier naturaleza o importancia que ocupe trabajadores, ya sea cual fuera el número. Deberes y derechos. Son deberes de empleadores y empleadoras adoptar las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad, bienestar en el trabajo, así como programas de utilización del tiempo libre, de descanso y de turismo. Contratistas, subcontratistas e intermediarios. Artículo 49, 54, 55, 56 y 57 de esta ley. Es decir, de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El contratista es la persona que realiza la obra o presta el servicio al beneficiario, utilizando para ello sus propios elementos y uno o más trabajadores. El subcontratista es el contratista del contratista, valga la redundancia. El intermediario es un contratista simulado. Él presta sus servicios en nombre propio, pero en beneficio de otro. Es decir, es el beneficiario de la obra del servicio, quien no quiere hacerse responsable frente a los trabajadores que tiene, y por ello recurre a una persona interpuesta que simula ser un contratista. Representantes del patrono, artículo 41. A los efectos de esta ley se considera representante de patrono o de la patrona toda persona natural que en nombre y por cuenta de éste ejerza funciones jerárquicas de dirección o administración, o lo que represente ante terceros o terceras. El trabajador. Trabajador es la persona física con la edad legal mínima que presta servicios retribuidos a otra persona. Por su parte, el término trabajador dependiente se encuentra establecido en el artículo 35 y es toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social del trabajo bajo la dependencia de otra persona natural o jurídica. El trabajador independiente, que se encuentra en el artículo 36, es quien desempeña la actividad laboral asumiendo el riesgo económico de su propia empresa. Trabajador de dirección, en el artículo 37. Es la persona que interviene en la toma de decisiones y orientaciones de la empresa. Trabajador de inspección o vigilancia, en el artículo 38. Quien tenga a su cargo la revisión del trabajo de otros trabajadores. También existen trabajadores con modalidades especiales, los cuales se encuentran en el artículo 204, cuyos deberes y derechos serán desarrollados por leyes especiales. Pero que esta ley que los regula en alguna forma, ellos son los trabajadores residenciales, trabajadores para el hogar, a domicilio, agrícolas, deportistas del transporte, entre otros. Cabe destacar que no existen ni los obreros ni los empleados, sino que todos son trabajadores. Derechos laborales del trabajador en Venezuela. Todos los venezolanos tienen derecho a escoger su trabajo y dedicarse a cualquier profesión u oficio. El trabajador no puede recibir un sueldo inferior al salario mínimo. Debe recibir puntualmente su sueldo. Debe recibir el pago correspondiente por trabajar en horario nocturno y en días feriados. Tiene derecho a prestaciones sociales, intereses sobre prestaciones, utilidades y vacaciones. Debe estar incluido en la seguridad social. Tiene derecho a la libre sindicación y a la negociación colectiva. Tiene derecho a la huelga. El lugar de trabajo debe resguardar su integridad física, seguridad e higiene. Tiene derecho a un preaviso antes de terminar la relación de trabajo. Tiene derecho a una indemnización por su despido injustificado. Serán causas de despido injustificado la reducción del salario, cambio del trabajador a un puesto inferior o cambios arbitrales del horario del trabajo, entre otras. El trabajador no puede ser discriminado en forma directa o indirecta por su condición de sexo, edad, estado civil, origen racial o étnico, discapacidad, condición social, religión, ideas políticas y orientación sexual. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables.
El trabajador tiene derechos laborales, pero también tiene deberes y reglas que cumplir para no ser despedido por causa justificada. Es importante mencionar el hecho de que esto es solo un resumen de los derechos básicos de los trabajadores, los cuales pueden variar según sus casos. Para mayor información se debe consultar a la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Deberes laborales del trabajador en Venezuela. Algunos de los deberes son mantener las condiciones de orden y limpieza en su puesto de trabajo, acatar las instrucciones, advertencias y enseñanzas que se le imparten en la materia de seguridad, salud y en el trabajo. Cumplir con las normas e instrucciones del programa de seguridad, salud en el trabajo establecido por la empresa. En otro orden de ideas, continuamos así con el contrato de trabajo. Según el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las cuales una persona presta sus servicios en el proceso social del trabajo bajo dependencia, a cambio de un salario justo. Clases y modalidades según el sujeto. Individual. Consta en un solo trabajador. Colectivo. Este es celebrado por sindicatos de trabajadores, según su naturaleza. Tiempo indeterminado. Se basa en la prestación del servicio del trabajador sin fijación del tiempo. Esto se encuentra establecido en el artículo 61 de la ley ya mencionada. Por tiempo determinado. Ya se ha limitado la duración de los servicios del trabajador. Estos contratos han de ser escritos. Concluyen con el término prefijado, según el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Para una obra determinada tiene por objeto la realización de una obra específica. Estos contratos terminan con la conclusión de la obra. Debe ser de forma escrita según el artículo 63. Características del contrato del trabajo. Consensual. Se perfecciona mediante el consentimiento de las partes. Bilateral. Genera la obligación interdependiente entre ambas partes, es decir, una parte presta servicios y la otra remunera. Oneroso. Cada una de las partes realiza un esfuerzo para obtener una ventaja y contraparte. Conmutativo. Se basa en cuál es la prestación que espera la otra parte. De ejecución continuada o duradera. Este se dice así ya que permanece en el tiempo. Intuito de persona. En lo que se refiere al trabajador, puesto el patrono lo contrata por sus cualidades personales. Elementos tipificantes y comunes del contrato de trabajo. El consentimiento. Ambas partes deben estar a voluntad propia, por lo tanto, los vicios del consentimiento son los mismos del derecho civil. Error, dolo y violencia. El objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable. La causa, esta debe ser lícita. Presunción legal del contrato del trabajo. Se presume que los contratos laborales gozan de total legalidad, siempre y cuando no posean vicios en la forma previstas en la ley. Diferencias con otros tipos de contratos. Con el contrato de compraventa. Este se regula por materia civil. En cambio, el del trabajo lo regula la Ley Orgánica del Trabajo. Se contratará comercialización de un objeto. Se le entrega la mercancía a quien lo compra por un precio estipulado y se hace casi siempre al instante. En el contrato de trabajo no hay mercancía que entregar. Lo que existe es que un trabajador presta un servicio, bien sea físico o intelectual, por una cantidad de dinero acordada. Semejanzas con otros tipos de contratos. Entre algunas de las semejanzas está que la relación es directa entre las partes, que puede acarrear obligaciones así como derechos, que no hay subordinación y por último que persiguen fines comunes entre las partes. Sustitución del patrono. Esto se da cuando por cualquiera de las causas se transfiere la propiedad y continúan realizándose las labores de la entidad del trabajo aun cuando se produzcan modificaciones. Algunas de las causas de sustitución de los patrones son por venta o por causa de muerte. Mejoras e invenciones.
El proceso social del trabajo constituye la fuente fundamental del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, requerido para la reproducción de bienes y la prestación de servicios a la sociedad. Las invenciones, innovaciones y mejoras son un producto del proceso social y del trabajo para satisfacer las necesidades del pueblo mediante la justa distribución de la riqueza. Clases de mejoras e invenciones. Las invenciones o mejoras realizadas por el trabajador podrán considerarse como de servicio, de empresa y libres u ocasionales. La primera, que es de servicio, son las que tienen el objeto de investigar y obtener medios, sistemas o procedimientos distintos. La segunda, de empresa, determinan el procedimiento o método de la empresa en el cual se producen. La tercera, que es libres u ocasionales, son aquellas en que predomine el esfuerzo y talento del inventor no contratado, especialmente para este fin. Causas y efectos. Entre las causas y efectos tenemos: las partes deben garantizar el cumplimiento de lo pactado. 2. La obligatoriedad nace del contrato mismo. 3. La obligatoriedad se extiende las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, a la ley y a las costumbres. 4. El contrato surte efecto únicamente entre las partes que lo han otorgado, en consecuencia no afecta a terceras personas. Muchas gracias, eso ha sido todo.